Buenas tardes, jóvenes. Primero que nada, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar los temas que estábamos viendo acerca del manual de Excel, ¿verdad? En este caso, bueno, ya tenemos las actividades, las tres actividades correspondientes a las tres clases de esta semana. La semana va a ser del 20 al 24 de abril, ¿sí? Tenemos la actividad 1, tenemos la actividad 2 explicada y la actividad 3, ¿sí? Entonces, vamos a ver con qué es con lo que vamos a estar trabajando. La actividad 1 básicamente es hacer un resumen, ¿sí?, del tema 6. ¿Cuál es el tema 6? Funciones en Excel, ¿sí? O las funciones como viene en el manual. Ese lo vamos a encontrar a partir de la página 45. Vamos a estar con la página 45, ¿sí? Y los tres temas del contenido son cómo introducir funciones, ¿sí?, autosuma y las funciones más frecuentes, e insertar una función, ¿sí? La actividad que vamos a estar realizando, ¿sí?, es un resumen de los tres temas, ¿sí? Vamos a hacer primero un resumen. Esto pues generalmente nos llevaría una o dos sesiones, ¿sí?, que será lo que corresponde al dictado. En el resumen, ¿qué es lo que quiero que incluyan? Va. No quiero que lo copien todo, pero tampoco quiero que el contenido sea un contenido inservible, ¿verdad? O sea, que nada más se agarren copiando dos renglones, tres renglones de cada párrafo. Quiero que lo lean primero, ¿sí? Porque aquí vienen todas las cuestiones básicas de cómo se introducen las funciones de Excel. Entonces va a ser más que nada una paráfrasis, que es una paráfrasis que si nosotros leemos un párrafo, ¿sí?, vamos a copiar o vamos a escribir en nuestro resumen la idea principal. Lo que sí quiero que incluyan pues son todos los ejemplos como este, ¿sí? Esto sería como la sintaxis de alguna función, que sería el nombre de la función y sus argumentos, que están separados por puntos y comas. Viene la descripción de cómo se hace una función. De hecho, ya habíamos visto un poco algo de esto en capítulos anteriores. Y aquí vienen los ejemplos, cómo sería una función de suma, ¿sí? Cuáles son los argumentos que puede tener una función de suma. Ya habíamos visto que un argumento puede ser un número, por ejemplo, o una variable, como lo que sería un dato de una celda, alguna referencia, ¿sí? Esto es, digamos que la introducción. Después, ¿cuáles son las funciones más frecuentes que se utilizan cuando estamos haciendo análisis y gestión de datos? Pues serían la autosuma, ¿sí? Y vienen algunas otras: promedio, contar, máximos, mínimos, todo esto. Este tipo de recuadros quiero que si los copien, ya saben, los pueden copiar a mano o pueden sacarle una copia, imprimir la hoja y recortarlo, ¿sí? Igual lo demás va a ser paráfrasis. Y el 6.3, cómo se inserta una función. Hay algunos casos, ¿sí?, cuando no conocemos, porque Excel tiene un gran número de funciones, demasiadas, que hay funciones matemáticas, las funciones más comunes. Si se fijan aquí viene este recuadro. Vamos a ver dónde lo encontraríamos adentro de nuestro libro de Excel. Aquí tengo un libro nuevo abierto, ¿sí? Si se fijan, por ejemplo, aquí en inicio, pues viene lo más común, que es la autosuma, promedio, contar números, ¿sí?, esta opción. Pero si nosotros queremos insertar funciones, ¿sí?, debemos de buscar la opción en nuestra ventana, ¿verdad? ¿Sí? Hay varias maneras de hacerlo, ¿sí? Les digo, una es ir yendo directamente aquí, ¿sí?, y otra es aquí en la pestaña de funciones, ¿sí?, en la barra de funciones, ¿sí? Y a lo que se refiere este tema de insertar una función, ¿sí?, viene precisamente aquí. ¿Sí? Cuando nosotros le damos clic
aquí nos va a aparecer una ventana que se llama precisamente así, insertar una función. Y de acuerdo al tipo de función que queremos hacer, a veces nosotros no sabemos exactamente qué es lo cómo se llama la función en Excel. Pues podemos buscarla en este recuadro. Por ejemplo, aquí ya vienen pues las más comunes. Luego hay funciones financieras, funciones de fechas, funciones de hora, funciones de tiempo, funciones lógicas, que a lo mejor ustedes no las conocen ahorita. Las que más se utilizan, así yo creo que el 80%, 90% de las aplicaciones son las funciones matemáticas. ¿Cuáles son? Las funciones aritméticas, perdón. Que sean sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, promedios, ¿sí? Que son las que se utilizan un poquito más para el análisis de datos. Entonces, cuando nosotros no conocemos cómo se llama, pues ponemos que, a ver, ¿qué es lo que yo quiero hacer? No, pues quiero sacar un promedio. Entonces, si yo pongo aquí la palabra promedio, le doy ir, ¿sí? Entonces ya me da rápidamente pues las funciones que hay. Por ejemplo, la función Gauss pues es una función utilizada en probabilidad, pero pues cuando yo quiero sacar nada más un promedio, pues aquí nos va a dar una función y nos va a dar la descripción de dicha función. Si yo quiero dar una función sumar, si yo le doy buscar, suma series, sumar sí, y viene diferentes, ¿sí? Igual acá podemos filtrar por categorías, podemos usar todas, podemos ya ver matemáticas, trigonométricas, y esta es una herramienta más que nada que nos sirve para buscar las funciones que queremos y no sabemos cómo se llaman. Si tenemos, como ven, pues tenemos bastantes. ¿Sí? Si nosotros no escribimos nada aquí, pues nos arroja todo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo agregamos una función? Si se fijan, acá esto no se los había explicado. Cuando nosotros le damos en la casilla o en el botón de insertar una función, automáticamente en la celda donde nosotros estemos situados se nos va a dibujar el signo de igual. Esto quiere decir que a partir de ahí lo que nosotros le demos clic, pues nos va a agregar una suma. Por ejemplo, aquí yo seleccioné la opción, nos va a agregar, perdón, una fórmula o una función. Aquí, por ejemplo, yo seleccioné la opción suma. Entonces, ¿qué quiero sumar? Pues que el número 1, pues que el 1, el número 2, 2, número 3, 5, y así. Estos van a ser todos los números que yo voy a sumar. Cuando yo le presiono aceptar, de hecho aquí ya me va haciendo el cálculo, que es lo que llevo sumado, ¿sí? Pero no solamente sería así. O sea, nosotros, por ejemplo, podemos utilizar, en lugar de números, podemos utilizar una referencia. Por ejemplo, si yo estoy en la casilla E, que fue una casilla que se seleccionó, pero yo tengo datos, por ejemplo, aquí. O sea, yo puedo seleccionar diferentes casillas y si yo quiero que me sume los números que existan, por ejemplo, en toda esta columna. Si aquí yo tuviera números escritos, ¿sí? Yo seleccionaría toda esta columna, vamos, estos tres, ¿sí? Y aquí automáticamente en la fórmula se escribirían el rango de celdas que yo voy a sumar, ¿sí? En este momento me da 0 porque yo no tengo datos, pero cuando yo lo voy a aceptar, ¿cuál era? Este. Ok. Aquí, como no tenía ningún dato, la celda tomó el formato de fecha, ¿sí? En caso que les aparezca algo así, lo que podemos hacer es irnos a formato de celdas, ¿sí? Damos clic derecho sobre la celda que queremos modificar, nos vamos al formato y le damos que el formato sea general o puede ser de número. Sí, de número es para que nos permita utilizar puntos decimales, o general, pues para que no tenga ningún formato específico. ¿Sí? ¿Sí? Y luego, ¿qué ocurre aquí? Aquí, por ejemplo,
ya nos bueno, aquí tuve una pequeña falla. Se volvió a poner el formato de fecha porque está agarrando este número. Probablemente haber tenido alguna fecha ahí escrita anteriormente. Entonces selecciono, ¿sí? Selecciono, le doy formato de celdas y me voy a general que me dé números, ¿sí? Entonces ahora sí, si yo le doy doble clic, ¿qué me está sumando? Los datos que había seleccionado en la función insertar suma, ¿sí? Que eran este rango, ¿sí? Ya vamos a ver, aquí me aparece un error que habíamos visto. Vamos a ver que ya lo omitir error, porque pues no hay ningún error, está bien calculado, ¿no? 3 más 2, 5 más 2, 7. Si hubiera utilizado otra suma, puedo hacer de la misma manera. Otra forma de agregar las sumas ya habíamos visto. Si ustedes ya conocen cómo se llama la suma, digo la fórmula, perdón, la fórmula, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es seleccionar. Déjenme cambio mi teclado, ¿sí? Seleccionar la celda, escribimos el símbolo de igual y ya empezamos a escribir que si quiero que sea una suma, si quiero hacer un promedio, ¿sí? Por ejemplo, ya selecciono promedio, doy doble clic y quiero que me saque el promedio de todo esto. Ya me va a dar un promedio numérico. Y así serían pues las fórmulas más comunes. Entonces estos son los tres métodos que cómo utilizar este tipo de fórmulas, ¿sí? Entonces pues básicamente eso sería lo que vamos a realizar en la actividad número 1. Nada más es un resumen. Aquí este es, digamos, una pequeña explicación de lo que van a ver en el resumen. Cualquier duda, pues estoy a sus órdenes.